En este bloque vamos a dialogar con el secretario de Gobierno del municipio de General Porredón, el doctor Alejandro Vicente. Doctor, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenas tardes, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Muy bien. Bueno, hubo un acuerdo paritario con los trabajadores municipales. ¿De qué se trata? Sí, hicimos un nuevo acuerdo paritario, teniendo en cuenta la marcha del índice inflacionario que tenemos en este año 2019, y cerramos en esta oportunidad en un 4%, ya que los salarios del personal municipal estaban, con respecto a la inflación ya devengada y anunciada, 3.7 retrasados. Sí, lo que hicimos fue un acuerdo para aplicar a partir del mes de septiembre de 4 puntos, que se abonará el próximo viernes 8 de noviembre. De esa manera, los empleados municipales llegan a esta fecha con sus sueldos en el mismo porcentaje que tiene la inflación, es decir, no han perdido ningún punto con respecto a la inflación devengada. El 34%, el 38%. Bien. Es decir, ya en todo el año 2019 se dio un aumento de 38%, y la inflación hasta el momento es de 37.7%. ¿Y está cerrada ya la paritaria o no? No. Reabrimos paritaria en noviembre, después del 16 de noviembre, y ellos tienen una cláusula de garantía que la firmamos en mayo, para ganarle a los puntos perdidos en el año 2018 de 5 puntos por encima de la inflación. Por eso hemos, creo, trabajado de buen modo con los integrantes del sindicato este año para evitar cualquier tipo de conflicto. Yo creo que una de las más graves situaciones que vivimos a través de la gestión del intendente Carlos Arroyo fue ese conflicto de casi un mes de retención de tareas, donde se paralizó la actividad municipal, donde, más allá de que cada uno tenía sus razones, creo que no podemos vivir una parálisis de la actividad municipal porque repercute en toda la comunidad. Hablando de los fondos públicos del municipio, ¿qué está pasando con los asesores del Consejo Deliberante? Bueno, los asesores políticos. Lo que sucede es muy simple. La ley orgánica de las municipalidades, en su artículo 39, se modificó en diciembre pasado, en donde se redujo lo que se llama el gasto político. ¿Por qué? Porque se dice que el Consejo Deliberante tiene que pasar de tener un 3 a un 2% del presupuesto del Ejecutivo. Entonces, cuando uno tiene una reducción presupuestaria por ley provincial, tiene que ajustarse a esa modificación y tiene que entender de que hubo una decisión de la legislatura de la provincia de Buenos Aires de que los consejos deliberantes de los 135 municipios ajusten sus gastos. Bueno, nosotros acá lo veníamos advirtiendo. ¿Pero advirtiendo hace cuánto? ¿Hace 2 semanas, 3 semanas? No, desde el mes de marzo creo que ya se venía anunciando. ¿Desde marzo? Desde marzo, y en mayo se le presentó la primera nota, que la presentó el entonces secretario de Hacienda, Morel. Luego se le fue advirtiendo de que iban a tener que hacer una reducción presupuestaria porque lo establecía la ley, y la decisión política había sido de los legisladores de la provincia de Buenos Aires. Para reducción estamos hablando del gasto político, no del personal estable del Consejo. Es el presupuesto total. Hay una parte que no se puede, digamos, que no se puede discutir, que es lo que es la organización de planta permanente, pero sí tienen la posibilidad de reducirlo en cuanto a los bloques políticos. Ahí está donde tienen que los concejales asumir el compromiso, la responsabilidad de rebajarse. Así como nosotros, cuando asumimos el gobierno con el doctor Arroyo, decidimos ya durante 2 años la reducción de los sueldos políticos sin que haya ningún tipo de obligación, pero sí había una obligación moral. Ahora, ¿cómo es el tema de los módulos? Por ejemplo, estábamos leyendo este fin de semana una nota en el Marplatense, portal de noticias, donde indicaba que la concejal Cristina Coria es la edil con más módulos o asesores políticos en el cuerpo legislativo, en el bloque de la UCR. El Consejo Deliberante tiene un presupuesto. El presupuesto lo administra el Consejo Deliberante como corresponde, porque es un departamento, un poder separado del Ejecutivo. Y luego, en esa administración de sus recursos, establece cómo se distribuyen los módulos. Nunca el Ejecutivo participa. Lo que sí tiene que asumir el Consejo Deliberante es que cuando tiene la distribución tienen que ajustarse al presupuesto. Yo no quiero hacer nombres propios, pero en otros periodos legislativos
siempre se utilizó con racionalidad. Sí, La algunos decían que había de, hasta 5 asesores por concejal, ahora se ha desmadrado. Sí, yo recuerdo perfectamente, al principio de la década del 90 había 6 asesores, Claro. o 6 módulos por ¿Cuánto concejal. cuesta hoy un Cuando módulo? yo fui en un pequeño periodo asesor de un concejal, de concejal Carlos Katz, Sí. teníamos 11 módulos. El concejal tenía 11 módulos. ¿Y cuánto cuesta hoy cada módulo? ¿Tiene idea? 23.000 pesos y fracción. ¿De bolsillo o de...? De bolsillo. 23.000 pesos. Sí. Bueno, pero eso es algo que tiene que resolver el Consejo Deliberante, No, claro, sí. y que el Ejecutivo se ha encargado de marcarle permanentemente. ¿Pero notan un plan de austeridad ustedes de parte del cuerpo Bueno, legislativo? hicieron una reducción de los módulos, pero no es lo suficiente ni lo que se había comprometido. previsto. Exactamente, el compromiso había sido distinto. Pero creo que están a punto de poder llegar al compromiso que estaban asumidos para que se puedan tener una reducción acorde con la reducción presupuestaria. Lo cierto es que esto hay que tomar conciencia. No, claro. Cuando el Ejecutivo Municipal fue marcando... Los concejales tienen que tener asesores, ¿no? Porque no pueden saber de todo, eso queda claro. Pero tampoco la situación de desmadre que se ha dado en estos últimos tiempos. Por eso digo, creo que tiene que asumir responsabilidad y compromiso. El concejal tiene una función legislativa, se tiene que valer de asesores, pero creo que es hora de repensar... Porque en el Ejecutivo hubo gestos de austeridad. Absolutamente, lo estuvimos siempre. Nosotros asumimos y Sí. devolvimos, por ejemplo, Sí. 2 o más teléfonos celulares por secretario que tenían. Y utilizamos todo en ¿Y eso lo pagaban los vecinos de Mar del Plata? Lo pagaban los vecinos. La gestión anterior tenía hasta 2 celulares por secretario o por subsecretario Sí. y subsecretario. Nosotros no cobramos viáticos, solamente reembolsamos los gastos cuando hacemos algún viaje de larga distancia. Obviamente el movimiento claro. interno lo pagamos en nuestro bolsillo. Nosotros tuvimos durante 2 años una reducción de nuestros salarios o de los sueldos políticos. De los funcionarios del gabinete. De todo, durante 2 años. Y eso fue a la par de las dificultades financieras que tenía el municipio. Nosotros le decidimos, porque no era una obligación, era una cuestión moral o ética, que pudimos hacerlo, no teníamos ningún problema. Y el Consejo Deliberante tiene que adaptarse cuando hay una decisión de la legislatura, que es la que marca este tipo de pautas. No es un capricho de nadie, queda claro. Es una decisión de la legislatura. ¿Cómo arrancó la transición con el intendente electo, Guillermo Montenegro? Muy buenos términos, tuvimos una primera reunión con Germán Blanco, de manera personal. ¿Él fue compañero de gabinete de ustedes? Sí, Germán, yo lo conozco desde hace mucho tiempo, fue subsecretario de Gustavo Schroeder desde junio del 2016 hasta finales del 2017, y además lo conocí porque él fue asesor de Gustavo Schroeder en el gobierno de Daniel Katz, donde me tocó estar en Legal y Técnica, y ahí intercambié bastante trabajo con él. Es una persona muy formada. ¿Que puede ser una transición ordenada? Tenés una transición ordenada, seria, responsable. Porque en la provincia de Buenos Aires arrancó con cierta tensión. No, acá arrancó muy bien. El próximo martes, mañana, vamos a tener una nueva reunión con Germán Blanco y posiblemente se integre el intendente electo para avanzar en algunas cuestiones particulares, sobre todo el tema presupuesto. Presupuesto, ha pedido una prórroga el Ejecutivo. ¿Fue consensuada esa prórroga? ¿Ese pedido de prórroga? Fue anunciada, fue avisada. Nosotros creemos que el presupuesto, como lo marca la ley orgánica, tiene que elevarlo el intendente en ejercicio. No creemos que tenga que delegarse para el próximo intendente, porque justamente el 31 de octubre es la fecha en que tendría que haberse elevado. Es decir, que lo que está marcando la ley orgánica es que el intendente que está en ejercicio tiene que elevar este presupuesto. Luego será necesario... ¿Se puede consensuar en esto? No se va a poder consensuar íntegramente, pero sí por lo menos dejar el camino marcado para que se puedan realizar adecuaciones e intervenciones del gobierno que va a ejecutar el presupuesto para el 2020. Es decir, que el presupuesto 2020 lo va a elevar al Consejo Deliberante a Arroyo. La idea es que el intendente Arroyo eleve el presupuesto porque es su obligación de acuerdo a la ley. Y me parece desde el punto de vista institucional que tiene que hacerlo el intendente Arroyo, así está dispuesto. ¿Y no le están atando quizás las manos a la... No, porque se va a dar la posibilidad de que con posterioridad a la presentación se hagan adecuaciones y modificaciones. No va a haber ninguna... No está en la intención de este intendente... A ver, la idea entonces de Arroyo es cumplir con la ley. Condicionar menos
a un intendente legítimamente elegido condicionarlo de ningún modo, al contrario, pero sí que cada uno cumpla su rol. Arroyo pueda recibir las intervenciones, lo que pueda aportar el gobierno que va a entrar, y luego elevarlo para que el próximo gobierno, si está de acuerdo en un todo, lo pueda defender, y si no, que haga las adecuaciones correspondientes. Ahora, le pido, hablando de gobierno de transición, ¿no? Le pido la mirada política. ¿Qué pasó con el intendente Arroyo con este magro porcentaje en la última contienda electoral, que no llegó casi al 4%? ¿Qué mirada política tiene usted? La mirada que yo hago es primero haberse generado una gran polarización entre dos candidatos que representaban dos espacios políticos nacionales que se disputaban la presidencia. Yo creo que esa polarización fue determinante, pero también creo que se han cometido algunos errores en cuanto a la comunicación. Más allá de la polarización, a ver, una persona que tiene fecha de juicio oral como Gustavo Pulti, que está procesado, tuvo el 11% de votos, ¿no? Pero por otro lado te digo, nosotros creemos haber hecho una gestión digna, transparente y muy importante para el momento en que se recibió el gobierno en el 2015. Una gestión de gobierno que quizás fue marcado un poco por el conflicto, y el conflicto a veces tapó la gestión. Pero el conflicto tapó la gestión. Muchas veces el conflicto tapó la gestión. Yo creo que ese es otra de las explicaciones. Ahora, ¿eran peleas que se tenían que dar, quizás esas? Eran explicaciones que se tenían que dar, eran peleas que tenían que darse. Esperemos que digamos que a Arroyo no le importó el costo político. No, porque que pagó. se defendían los intereses de los vecinos, se defendían los intereses de la ciudad, se defendían los intereses de quizás las personas más vulnerables, y no los intereses de los poderosos. Arroyo vino con esa premisa: cambiar la lógica que en un gobierno se defiende a la gente y no se utiliza a la gente para defender a los poderosos. Quizás pagó ese costo político, Arroyo. Y puede ser que lo haya pagado, pero si es así, bienvenido sea que lo pague alguien con la dignidad que tuvo el doctor Arroyo durante los 4 años de gobierno. Me queda un minuto en este bloque. ¿Qué balance hace en lo personal, en su caso, que estuvo estos 4 años en la gestión de Arroyo? Bueno, mi balance... y además en un cargo nada cómodo como secretario de gobierno. No, fue una etapa de 4 años en donde hemos vivido, si se quiere, momentos buenos y momentos no tan buenos. Lo cierto es que yo me había comprometido por 6 meses a ser secretario de gobierno y fue un poco más largo. Llegando a los 6 meses me pidieron que me quede y bueno, he cumplido 4 años. Con muchísima satisfacción. ¿Qué saca de positivo, Alejandro? Lo positivo es haber podido acompañar al doctor Arroyo en un montón de cuestiones que me pidió que lo acompañe, como por ejemplo manejar la cuestión del personal. Nosotros recibimos una municipalidad con una planta de personal sobredimensionada, pudimos reacomodar un montón el tema personal, se pudo llevar a cabo todo el proceso de selección de nuevos ingresantes, al mismo tiempo que se iban jubilando. Se jubilaron casi 900 agentes municipales, fue histórico, superiores a 65 años de edad, que había una planta de personal que estaba sobredimensionada y en condiciones de jubilarse. Después considero que haber acompañado todo el proceso de normalización del predio de disposición final de residuos, que estaba en una etapa de excesiva conflictividad con una empresa privada traída por el gobierno anterior, en donde ustedes vieron que el cierre de la planta era permanente, o el cierre del predio era permanente y generaba complicaciones de tipo ambiental en la ciudad. Yo haber acompañado ese proceso con el doctor Arroyo, de hacer un convenio con el CIAMSE para que venga el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires a gestionar el predio de disposición final de residuos, para mí es uno de los grandes aciertos. Haber acompañado al doctor Arroyo en momentos de mayor inflación del país para que los usuarios del transporte público, porque el transporte es una de las áreas que están dentro del gobierno, puedan tener un alivio económico, para mí también fue una gran satisfacción. Quedan varias cosas. Está bien. Gracias por venir. Gracias a vos. Tanda y ya regresamos. Donar amor tiene vuelto, porque vos también podés colaborar con la Fundación Pupi donando tu vuelto cada vez que pagás con Ripsa. Y con tu aporte seguimos construyendo nosotros en Mar del Plata y Batán.
Mirá todo lo que logramos juntos. Más de 1.200 millones de pesos invertidos en nuevo asfalto y arreglo de calles. Iluminación LED en las principales avenidas. Compramos nueva maquinaria vial para nuestras calles. Con el plan intensivo de engranzado, se mejoraron más de 9.000 cuadras. Las obras ya no son una promesa, son una realidad. Juntos, estamos haciendo una mejor ciudad. Municipalidad de General Pueyrredón. ¿El tránsito es un infierno? ¿Estacionar es imposible? Servitaxi tiene la solución. Llama al 494-1010 o baja nuestra aplicación y abona tu viaje con tarjeta de crédito o débito Visa, Mastercard, Fava y otras. Servitaxi es 494-1010, el número que siempre responde. Hogar del Sol Naciente, institución creada para paliar la falencia existente entre la clínica y el domicilio, con la libertad de nuestras casas y la estructura de una institución de privilegio. Trabajamos con obras sociales. Jujuy 1156, teléfono 474-1226, Mar del Plata. Distrito Coffee Market, nuevo local, especializados en pastelería, budines, dulces, chocolates, té en hebras, como también sándwich elaborados con masa madre, delivery y horarios de atención, de lunes a viernes de 8 a 19 horas. WhatsApp 223-531-1879, Belgrano 3174, Instagram @Distrito Coffee.